Well, good afternoon. Well, I think that prone position is one of the rare Es una de esas cosas raras, examples in medicine, como ejemplos en la medicina, en cuanto a las terapias de procedimientos, es que es con respecto a que se están en un lugar definitivo en cuanto a importancia. La posición prona ha sido sometida a evaluaciones por pruebas mediante métodos experimentales, en ensayos, y creo que ahora podemos decir y podemos sacar conclusiones definitivas con respecto a su papel. El primer enfoque a la posición prona apareció en un artículo publicado en 1972 por Field en Clinical Care Medicine, y ahí se informaba de 12 pacientes con SIRA que tuvieron un mejor espectacular cuando se les colocó en posición prona. Y realmente este artículo estaba ahí y a nadie le llamó la atención, pero como ocurre mucho en medicina, cuando el tiempo no es maduro para algún avance, y la gente lo ignora algo que es bueno. Yo creo que tenemos cierta responsabilidad para retomar este problema. Cuando vemos la atención del CT, la mayoría de los pacientes tenían más o menos un caso así, es decir, una zona del pulmón abajo y otra arriba, y lo natural parecía ser poner al paciente. Desde luego ignorábamos ese artículo del 1972, y lo natural nos parecía que llevábamos esto, pensamos que este paciente en cuidado intensivo se pone en posición prona, tal vez tendría una perfusión mayor de la parte negra, que debería estar arriba. Y de hecho, la hipótesis era la siguiente. En aquel entonces era bastante razonable suponer esto. Estoy hablando de los años 84-85, y de hecho el paciente, alrededor del 70% de ellos registraron una mejora espectacular. ¿Por qué ocurrió esto? Porque, como ustedes saben, el problema era que cuando fuimos a ver con esta la diferencia entre la posición supina y prona, cuando pusimos a los pacientes en posición prona, no fue algo planificado, solo fue una observación casual from one of my young coworkers. He was a CT scan. He told me, okay, now we take a CT scan in prone position just to document that the baby lung is down. Okay, go ahead. He called me after 5 minutes. Please come in because we found something like that. Vimos esto, observamos lo and siguiente. The baby lung, which was at the time we thought was something which is fixed anatomically. Que está fijado anatómicamente. This part of the lung now is this one. This part is this one. El pulmón es ahora esta, y la otra es esta. Pero vean cómo se aclara esa parte. Yo creo que But the overall density doesn't change much. En general, esto no cambia mucho. Solo cambia la densidad de la distribución. Esto quiere decir que tenemos que entender por qué se distribuye la densidad. Y esto no es por la distribución de agua. Así que vemos, examinando la teoría de fuerzas de compresión, de manera que hay mayor peso sobre peso y hay una compresión sobre la parte baja del pulmón, y hace que se evacúe a través de la parte superior.
If you put a Es sponge decir, es in the una water, especie de esponja que se and if pone you en el look at agua, the y holes si of the examinamos los sponge, orificios the en la hole esponja, in the dependent regions en are las regiones smaller en than in las the áreas upper dependientes region. habrá Just más because of the agua que en normal las partes de arriba. physics. Pues esto es So física anyway, convencional. after we saw De cualquier that, manera, después de we said, observar okay, esto, let's dijimos, see bueno, also pues if vamos there a are some other ver mechanisms si hay algunos mecanismos possible. I más think modernos language que speak sean about posibles. the Yo creo que el idioma habla de distortion, homogeneity, de homogeneidad. more or less, Estos son más o menos diferentes formas de ver la misma causa. Cuando aplicamos la misma fuerza a un sistema, la fuerza se distribuye de manera más uniforme, de manera armónica, tranquila en el sistema. Y entonces hay menos probabilidad de que se presenten lesiones, ¿verdad? Por eso vimos que en la posición proma se pueden ver estas curvas anormales, incluyendo a mí mismo, en posición supina y en posición prona. Esta es la proporción entre gas y tejido. Ven la dimensión de los alveolos, ahí contienen mucho del gas, y cerca del sternum, en la posición supina, hay una falta de gas por gramo de tejido, y cerca de las vértebras es alrededor de una tercera parte, o sea, 60% menos. Eso quiere decir que las fuerzas que están actuando aquí son diferentes de las fuerzas que están actuando acá. Es decir, la distribución de las fuerzas es simplemente diferente. Cuando la diferencia de las fuerzas es perfectamente uniforme, esto quiere decir que es homogénea, entonces deberemos tener una línea perfectamente plana. Y como ven, en la posición prona, the same happens in RDS. We have less gas because we are full of edema, ocurre con la otra posición, tenemos menos gas, pero la física funciona de la misma manera. Es decir, si tenemos a las 3 de la mañana, the box of gloves, no? Saqué una caja de guantes y estaba haciendo un análisis cuantitativo de la pulmón, y vemos que en la posición supina tenemos esta línea que es homogénea, y la posición prona esto la curva se vuelve plana. O sea que observamos que en la posición prona tenemos una mayor apertura en la región posterior del pulmón, la masa del pulmón es mayor. El pulmón ya no es redondo, sino es una especie de triángulo, y hay más tejido en las regiones de atrás. Y así que con la posición prona abro más el pulmón. Y luego en el pulmón abierto las fuerzas se distribuyen de manera más homogénea. Entonces esto fue interesting. So algo bastante interesante. All the information we had según la información que tenías, esta se limitaba a que la posición proma mejoraba la oxigenación. Y diseñamos un estudio en el cual fuimos y queríamos ver which was the rationale. If I improve the oxygenation, maybe it's better the result, the outcome, no? Esto mejorará los resultados, pero en aquel entonces no sabíamos que RDS network was not out. La red the problem of intratidal el problema de reclutamiento intratidal on fashion, desreclutamiento, el efecto experimental on homogeneity were not available. De la homogeneidad no estaba disponible, y también había un mancibo, and we couldn't find y no pudimos encontrar ninguna diferencia en mortalidad entre la posición prona y supina cuando la gente se mantuvo en posición supina durante 6 horas. Y muchas personas me preguntan, ¿por qué 6 horas? Y les dije, ¿por qué no 6 horas? Porque en aquel entonces no sabíamos, no teníamos idea. Hablamos de 6 horas porque era el turno, correspondía al turno nocturno, es decir, teníamos más gente disponible que pusieran a la persona
persona para poner a la gente en posición prona. Esa fue la explicación científica, pero en el análisis posterior, este análisis no es más que el resumen de nuestra experiencia. Crecemos porque nuestro cerebro continuamente está haciendo este análisis posterior, pero es algo que detestan los estadísticos. Pero en este análisis observamos lo siguiente: los pacientes con CIRA más severa, lo que llamamos CIRA severa, que es por definición la hiposemia refractaria, vimos que hubo una gran diferencia en la mortalidad. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer otro estudio. Y esto fue el resultado. No sé qué ha ocurrido en España, pero tal vez haya un problema de competencia entre los diferentes estudios. Así que se interrumpió demasiado pronto, así que diseñamos un nuevo estudio en el cual, como ustedes pueden ver aquí, tenemos el primer punto, el primero de 94, el segundo de 2003, el razón, mejor intercambio de gas, menor lower stress strain, o sea, más homogeneidad. Vemos la tasa de reclutamiento, vemos 304 puntos, es decir, 3 pacientes por unidad por año. Si quieren ver una diferencia en mortalidad de 10%, que es una diferencia ya enorme, necesitan 15 años de estudios para recabar suficientes pacientes para ver si lo quieren hacer en el severo, que es el 22% de todos los casos de SIRA. Todo doctor moriría antes de tener los resultados. Cuando la gente les dice, tienen que hacerlo. Y esa fue la proporción normal. No cambiamos también la tasa de reclutamiento. The treatment, 6 hours, tratamiento 6 horas. La razón, aquí deberíamos mantener esta posición el mayor tiempo posible. Y publicamos. Bueno, vamos a hacer un estudio individual, pero si tenemos algún problema con el tamaño del universo, entonces vamos a juntar, vamos a utilizar el mismo protocolo como en el ensayo de Mancebo, y vamos a juntar los resultados y vamos a ver si tenemos un cuerpo suficientemente grande de pacientes. Now we did the study, realizamos el estudio, y desde luego la PO2 cambió. Cuando PO2 estaba alto, no podremos reducir la mecánica de inflación, y aquí vimos que ahí hubo un mejor desempeño en pacientes en posición supina. El volumen tal de por kilo fue mejor que en los diferentes grupos. Esta es aquí la mortalidad de las diferentes poblaciones, de los diferentes grupos. Si las juntamos, teníamos 342 pacientes. La diferencia aquí fue que alrededor del 5%, es decir, para tener esto con una significancia de 5 pacientes, necesitan una cantidad de pacientes de alrededor de 1.500 pacientes. O si trabajan con 300, 400, es poco. Pero estos resultados no son tan malos, pero teníamos los resultados de Mancebo, ¿verdad? Entonces vemos los resultados de Mancebo y vimos que los resultados que en los casos de pacientes con SIRA severa y hipoxemia severa, en nuestro estudio, la tasa de mortalidad tenía una diferencia del 10%, pero la cantidad de pacientes eran 76, 74, o sea, demasiado pequeña. Entonces juntamos los datos con los de Mancebo y se hicieron significados.
pero no nos permitieron decir esto. Así que comenzamos un metaanálisis que ahora se considera como una serie de deidad. Para la posición prona no está tan mal porque no hay tanta diferencia, pero cuando se hace un metaanálisis de albúmina con un bebé de 6 meses y otro, etcétera, juntan todo y tratan de manera muy científica de entender si una intervención individual tiene alguna repercusión. Y estos metaanálisis se realizaron y en los casos más graves no hay ninguna duda de que es mejor la posición prona, pero en pacientes con SIRAS grave, el estudio debe mostrar mejores resultados en posición prona, en comparación con la posición prona. Y luego utilizamos este estudio, los datos de los pacientes individuales de nuestro primer estudio. En el estudio Mancebo y teníamos 342 742 pacientes y teníamos solo a nuestra disposición los datos de los pacientes individuales. Los pusimos aquí y obtenemos el claro resultado de que para la población total como en el caso de SIRA, de 300 hasta 0, aquí no tiene sentido. No hay que usarlo en cualquier paciente que haya sido clasificado como paciente de SIRA. Por otro lado, si observamos al paciente con SIRA moderado entre 300 hasta 200, o sea, leve, SIRA leve y moderado, no tiene sentido, no tiene caso trabajar, exponer al paciente a problemas que podrían presentar la posición prona. Pero si vemos a los pacientes con SIRA grave, la mortalidad es claramente diferente, alrededor del 10% según el estudio. Y para mostrar que esta mortalidad es significativa, se necesita un número consistente de pacientes. Este fue el estado de las cosas. Entre tanto, en Francia se estaba haciendo un estudio incluyendo criterios de pacientes con niveles de menos de 250. Yo llamé por teléfono y les sugerí que bajaran a menos de 200 y estaba muy escéptico porque el estudio de Graham estaba diseñado para encontrar tenían 460 pacientes y para tener significancia estadística debe haber una diferencia de 15 al 20%. Por ejemplo, ¿uso la penicilina sí o no? Es el tipo de diferencia que uno puede esperar. O sea que éramos muy optimistas. Ellos eran muy optimistas. Yo estaba bastante escéptico. Decía, bueno, tenemos los casos más graves. Pero en junio el estudio no se ha publicado, pero se presentó en Lisboa, creo que hace 10 días. Y si vemos, estos son los resultados, tenemos una diferencia enorme entre los pacientes en cuanto a mortalidad. 226 pacientes.
A ver, tenemos 229 en supina, 227 en prona. ¿Ven, las cantidades? En supino, la cantidad de muertes en supino es doble. Tenemos un impresionante 16% en supino. Eso es una reducción absoluta del 50%, relativa del 100%, y esperaba que el revisor, los revisores siempre tienen algo que añadir después, y les decía, ¿cómo es posible que tengan una diferencia tan enorme en la mortalidad? Pero con 16% de diferencia de mortalidad, el caso está resuelto, no hay ninguna duda. Y lo que ven aquí, secondary outcome, como resultado secundario, el 94. Un momento, aquí está. Esto es un poco complicado. 94 o 56 a los 90 días. Es decir, no hay duda alguna. Y si vemos la mortalidad, la tasa de la curva de sobrevida, esta es realmente impresionante. Pero no hay ninguna duda. Ahora tenemos el metaanálisis, los análisis individuales, el análisis final, que nos dicen claramente que si el paciente está en este caso de SIRA grave, es decir, con el nivel debajo de 150, es decir, los mismos que obtuvimos como resultado en el metaanálisis, debe colocarse al paciente en posición prona. Lo que yo pregunté una vez más fue ¿por qué esta diferencia tan grande en la mortalidad? Porque sospechaba mucho que este estudio se había realizado durante el periodo de H1N1 de la epidemia. H1N1 el H1N1 fue caracterizado por una hipoxemia muy profunda, pero si el paciente no muere por la hipoxemia, la posibilidad de recuperación era bastante favorable. Entonces, como yo esperaba, tal vez me equivoqué, no conozco los datos, pero yo esperaba 30-40% de los pacientes que tenían algo así como H1N1. Entonces puedo entender este tipo de mortalidad. As an example, H1N1 in esta corpora support, the survival is 75%. Aquí tenemos una sobrevida del 75%, en el normal, en la influencia normal is possible, but this doesn't change the meaning of everything. O sea, esto no cambia el significado de todas las cosas. Old study in este estudio viejo tell us y nos dice que en este imagen completa de diferentes grados de gravedad, severa, ligera, mediana, severa, con niveles de menos de 150, must be considered. Debe considerar, no solo debe tomarse en cuenta, sino debe usarse esta posición, porque con ella tienen la seguridad de salvar por lo menos un paciente. Desde su punto de vista más conservador, un paciente de cada 10. Si el paciente something irreversible, maybe as an H1N1, but this is my hypothesis. H1N1, esta es una hipótesis, no digo que sea cierta. Esto puede ser, esta relación puede ser incluso mayor. Si vemos entonces esta imagen compleja, lo que aprendemos, y repito lo que dijo Sebastián, was saying, that low plateau pressure is good for everybody. La presión baja es buena. Is a smaller PEEP and greater PEEP, menor y mayor, below 10 and greater than 15, just to give you some number. Para darles unas and cifras. The low tidal volume are good for el volumen bajo tidal but es the bueno para todos, pero el tratamiento alternativo ECMO, neuromuscular blockade, blocada neuromuscular, posición prona, de todos estos sabemos que hay algunos mejoras, pero no en la forma real, but they will criticize anyway.
pusiéramos decidir, todavía necesitamos más datos sobre estos, pero tenemos evidencia acumulada. Creo que en favor de la posición prona, y no sé qué más deberíamos tener que lo que está disponible ya. Es decir, a lo largo de 20 años, creo que de una cosa muy tonta que a alguien se le puso panza abajo, panza arriba, que es algo muy fácil de decir, pero esto nos permitió entender muchísimas cosas sobre la fisiología, sobre los mecanismos, el origen, el abdomen, las fuerzas de compresión que actúan en el abdomen, etc. Todo se originó de este tipo de enfoque. Ahora a la conclusión, que es bastante simple. A manera de conclusión, if you have a patient, whatever he has, moderate, lower, which is very low in the PO2, put on the belly. You have 70%, tienen un 70-80% de oportunidades de registrar una mejora espectacular. Los otros, pero pues es mejor hacer la prueba, ¿no? Y ver qué pasa. En pacientes con LI, that means in mild and moderate RDS, en SIRA moderada y at least down to 150, menos de for 250, sure in mild RDS is not seguro indicated. Que no está indicado. In a moderate, consider which is below 150, decir, and be sure below 150 y desde luego de menos de 150 es obligatorio, debe hacerse. Y en casos severos, en todos los datos indican claramente indican esta cifra de alrededor del 10%. Y yo diría que el 10% es una cifra conservadora. Si ponemos aquí los datos totales, y aquí pienso que eso debería ser alrededor del 20%, porque pienso que este artículo, el estudio se realizó en una época muy especial y esa es la única forma en que podemos explicar esa gran diferencia de la mortalidad. Gracias por su amable atención.